tú, ¿quién me puede entender? Creíste en mí, yo creí. Creíste en mí, me dijiste te amo. No me voy a ir, yo volveré a ti, a mi primer amor, a mi primer amor.
Hola a todos, muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a nuestra reunión online. Un cordial saludo de parte de nuestros pastores, Juan Carlos y Maxine. Les damos también la bienvenida a las personas nuevas que se están conectando por primera vez. Les invitamos a dar like a la campana de notificaciones para que muchas más personas vean nuestra reunión y le puedan llegar las notificaciones de todo lo que hacemos en nuestra iglesia. También síganos por nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Agradecemos al Señor por este día, por este tiempo y le invitamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos tantas gracias, Señor amado, por este tiempo, por este día, por nuestra reunión online, Señor amado. Derrama de tu bendición, derrama de tu Espíritu Santo sobre nosotros. Háblanos a través de tu palabra, porque te necesitamos, Señor amado. Muchas gracias, Señor amado, te damos en esta hora, te adoramos y te bendecimos y te damos tanta gracia, infinitas gracias por tu amor, tu misericordia y tu fidelidad. Muchas gracias, Señor, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora es el momento de adorar y alabar a nuestro Dios.
gracia hay cuando paso por el fuego. Abres camino donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás. Uno más entre las llamas que estuvo junto a mí, uno más sobre las aguas que pudo el mar abrir, que mi interior no queden dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hay uno más entre las llamas. En las aguas hundiste mi pasado. Ahora sé que un esclavo al pecado no soy. Al tropezar en mi caminar, me levantaré, yo persistiré. Miro al frente y no volveré nunca atrás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Hay uno más entre las llamas que está hoy junto a mí. Hay uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. En mi interior no quedan dudas de cómo libre fui. El mismo que venció la tumba ahora vive en mí. Hay uno más entre las llamas. 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 Tu luz vencerá las tinieblas, a tus pies se rendirá, rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separa, nada nos separa. No hay nombre igual al nombre de Cristo. El que fue, el que es y por siempre será. Aunque no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Yo sé que a mi lado siempre estás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Habrá uno más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas que puede el mar abrir.
Hola, qué alegría poder compartir en este nuevo día domingo, un día de bendición, de recibir una palabra del Señor para nuestras vidas. Hoy quiero compartir contigo una reflexión sobre la ofrenda que se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 40, versículos 10 al 11. Vamos a leer. He aquí que Jehová, el Señor, vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a la recién parida. Amén. Oremos para que el Señor traiga revelación de esta palabra a nuestro corazón. Padre, hoy bendigo esta palabra y te pido que cada uno de tus hijos pueda transformarse en esa tierra lista para ser sembrada, para que hoy tu semilla pueda venir sobre cada uno de ellos y germinar en ese fruto, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Bendice esta palabra ahora, trae revelación en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué poderosa palabra el Señor nos está entregando y quiero que nos enfoquemos en dos cosas más importantes que tiene este versículo. Primero, dice que el Señor viene y esa es nuestra esperanza. Y hoy quiero que tú puedas comprender que el Señor viene y trae con él las bendiciones, la prosperidad y la respuesta a las peticiones que hay en tu corazón. El Señor viene y hoy ten fe que cuando Él venga traerá consigo todo aquello que tú le has pedido, todo aquello por lo cual tú has orado en este tiempo de pandemia, en este tiempo de recesión, de cuarentena. Él viene con tu bendición. Y segundo dice que su recompensa viene con Él y su paga delante de tu rostro. Y hoy te quiero decir que si tú has estado trabajando por el Señor, sembrando en su obra, en su ministerio, viene tu recompensa. Viene la paga que Él tiene y que no es cualquier paga, sino que es una paga integral, con una bendición que abarca todas las áreas de nuestra vida. ¿Y cómo podemos saber cómo es esa bendición? En los versículos que vienen después. Dice que Él va a apacentar su rebaño, en su brazo nos va a llevar, en su seno también nos cargará y dice que nos va a pastorear suavemente. Y hoy el Señor quiere que puedas confiar en que Él tiene esa recompensa para ti. Quizás has estado trabajando arduamente en este tiempo de cuarentena, de pandemia y no has visto aún los resultados de tu trabajo. Pero hoy el Señor te dice, yo vengo con mi bendición, vengo con mi recompensa y el pago de tu trabajo viene conmigo también. Y hoy te quiero compartir un poco de lo que el Señor ha hecho en mi vida y cómo Él me ha pagado todo el servicio, todo el trabajo que yo he hecho por su obra. Yo estaba cesante, era parte de los recién egresados de la universidad cesante. Bueno, me entregaron el título en julio, así que ahí me fui unas vacaciones con mi abuelo, quise aprovechar un poco el tiempo. Y el Señor me entregó una palabra cuando yo estaba no sé si en tercer o cuarto año de la universidad, en donde me dijo que Él tenía el trabajo para mí y que iba a ser un trabajo donde yo le iba a glorificar y Él me iba a dar el trabajo. No iba a ser por mis méritos, no iba a ser por mis fuerzas, sino que Él me lo iba a dar. Porque a través de ese trabajo yo iba a glorificar su nombre. Y como yo estaba todavía en la universidad, no le di importancia, o sea, dije, amén, Señor, yo tomo tu palabra, pero no me puse a orar persistentemente por eso, sino que dejé que pasara el curso del tiempo y yo recién, cuando saliera de la universidad, iba a ponerme a pensar en que se cumpliera esta palabra en mi vida. Y cuando salí de la universidad, me entregaron el título, me relajé porque dije, ya tengo el título, ya con esto voy a trabajar. Pasó agosto, pasó septiembre y ya las personas que estaban a mi alrededor empezaban, ¿y Camila, cuándo? Camila, ¿cuándo? Y yo, tranquilo, ya va a llegar mi tiempo. Hasta que en un momento dije, ya, Señor, este es el momento para que tú puedas cumplir esa palabra, y empecé a orar. Y cuando empecé a orar, le dije, Señor,
venía el tiempo del encuentro, venía el tiempo de reencuentro y yo dije, Señor, en este tiempo yo voy a sembrar en tu obra y cuando termine el tiempo del encuentro voy a entrar a trabajar, tú me vas a dar esa puerta, tú vas a abrir esa puerta para mí. Y así fue como sucedió, aunque quizás tú no lo creas, yo puedo dar testimonio de que el 21 de septiembre empecé a mandar ahí currículum para que me pudieran llamar. El día viernes de esa semana me llaman para ir a una entrevista el lunes. Yo voy el lunes a la entrevista presencial, el martes a la entrevista psicológica y el jueves ya me llamaron para que entrara a trabajar el martes 12 de octubre. El Señor lo hizo así. Y solamente tuve que esperar 2 meses desde que me entregaron el título y febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. 9 meses desde que terminé mi práctica. Así que hoy yo te quiero decir, el Señor tiene tu recompensa, el Señor tiene tu paga. Y obviamente, además de la oración, además de mi clamor, todo el tiempo estuve ofrendando, estuve diezmando, a pesar de que no tenía un sueldo fijo, todas las entradas que yo recibía se las dejaba al Señor. Así que el Señor tiene su recompensa para ti y hoy te quiero invitar a que puedas confiar y creer que Él viene y trae su recompensa con Él y su paga por tu trabajo. Así que cierra tus ojos y oremos. Padre, hoy bendigo esta palabra. Decreto que en cada corazón nace esa semilla, Señor, de ofrenda, de diezmo, Señor, fiel para tu obra, Señor, para que podamos recibir esa bendición que tú tienes y esa recompensa por causa de nuestro trabajo, el trabajo que hemos sembrado en tu obra. Y que trae mejor recompensa, mejor paga que la que da el mundo. Hoy aplico una gota de la sangre que derramaste de tu cabeza por causa de la corona de espinas, para quitar la escasez, quitar la pobreza y que venga la prosperidad y la bendición hasta que sobreabunde. Hoy lo decreto en el mundo espiritual para que se haga una realidad en el mundo natural de forma sobrenatural. En el nombre de Jesús oro. Amén y amén. Recuerda que la ofrenda es totalmente voluntaria, pero que si tú siembras en el Señor, Él va a traer esa recompensa y esa bendición a tu vida. Hola, hola hermanos, Dios les bendiga, la paz del Señor en sus corazones. Tengan ustedes en este día domingo un buen día. Esperamos que esté bien junto a su familia, que esté pasando este fin de semana haya sido un fin de semana agradable y esperamos que el resto de lo que quede el día domingo sea de bendición. Sobre todo si vamos a escuchar la palabra del Señor, sobre todo si estamos en la presencia de Dios, yo creo que va a ser un fin de semana muy, muy especial. Esperamos que, como dije, esté junto a su familia, a lo mejor tomando desayuno. Bueno, espero que esté en algún lugar ahí, en su casa, atento, ¿no es cierto?, para escuchar la palabra del Señor. Pero antes de comenzar, ¿no es cierto?, vamos a orar al Señor pidiéndole a su Espíritu Santo que nos guíe, que pueda manifestar su amor sobre nuestras vidas. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesucristo por tu amor, por tu misericordia. Gracias por estar aquí con mis hermanos y compartir de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te pido, Señor, que hoy día podamos recibir de tu palabra, de tu bendición.
Hoy nos sentamos a los pies del Maestro para que a través de sus palabras guiadas por el Espíritu Santo podamos ser edificados, Señor. Y que tu palabra pueda llegar, Señor, hacia lo más lejos posible, dentro de Santiago, dentro de nuestra nación. Y si es tu voluntad, como siempre digo, Señor, que cruce la frontera y pueda escucharse, Señor, en cualquier parte del mundo donde esta señal de internet pueda llegar. Gracias, Padre, te damos gracias, los cielos se abren para nosotros y mientras escuchamos tu palabra, Señor, tú guarda nuestra familia, guarda nuestros seres queridos, Señor, y declaramos, Señor, que tu presencia hoy está en nuestra casa, Señor, y que tú hablarás a nuestras vidas y a nuestros corazones. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, damos gracias al Señor por todo lo que Él hace. Ha sido realmente un tiempo de mucha bendición, al menos para mí, en un tiempo difícil. También el año 2021 fue un año muy difícil, con muchas enfermedades, con muchas cosas que vinieron a mi vida. Y aparentemente parece que Dios no estuviera involucrado en los problemas, en las dificultades. Parece que cuando uno está enfermo, tiene alguna dificultad, parece que Dios está muy lejos y que Él no nos escucha, como que a veces nos abandonó, como que a veces nos sentimos que Él está presente en medio de las dificultades. Pero fíjese que eso es lo que aparentemente uno cree que es, pero realmente Dios siempre está a nuestro lado. Bueno, después de un año 2021 bastante complicado, este día, el lunes pasado, terminé ya mi tratamiento de radioterapia y estoy muy feliz porque sé que la mano del Señor ha sido conmigo. Así que estoy muy feliz de haber terminado ese proceso y sé que de aquí en adelante, ¿no es cierto?, el Señor terminará ese milagro, ¿no es cierto?, que comenzó hace un tiempo atrás en mi vida. Así que estoy feliz de poder estar con ustedes ya un poquito mejor, ¿no es cierto?, ya saliendo de todo esto para retomar con más fuerza nuestras actividades, porque se nos viene un año muy, muy, muy bendecido, pero también en lo social, ¿no es cierto?, un poco complicado, pero damos gracias al Señor porque aunque nosotros estamos en este mundo, no somos del mundo, por lo tanto, sé que pueden pasar muchas cosas en nuestra nación, pero nosotros estaremos protegidos siempre por la mano del Señor. Por eso no se suelte de la mano del Señor. Hay algunos que como toman vacaciones piensan que se toman hasta vacaciones espirituales. Entonces, en el mundo del Señor, en el reino del Señor, no hay vacaciones espirituales. Todos los días somos hijos de Dios. Su bendición todos los días está a nuestro lado. Así que no hay vacaciones. Del trabajo sí, porque realmente ha sido a lo mejor para algunos un año bastante complicado. Pero en lo espiritual nosotros no nos tomamos vacaciones. Se viene un año de mucha bendición, de mucho trabajo y también de ver los milagros del Señor. Y también por haber pasado todo lo que yo pasé, ejemplo, personas también de la iglesia pasaron momentos difíciles por la pandemia, también algunos perdieron su familia, algún familiar cercano. Y qué mejor, ¿no es cierto?, refugiarse en la palabra del Señor. Entonces, viendo todo lo que hemos estado viviendo personalmente como iglesia, hoy día yo voy a comenzar una serie junto con mi esposa y le hemos titulado El Dios de lo Imposible. Esa es nuestra serie, El Dios de lo Imposible, donde cada domingo estaremos hablando de los milagros que Dios ha hecho, ¿no es cierto?, durante muchos y muchos años. Entonces, será una serie donde nosotros, o el Señor, mejor dicho, nos va a transmitir mucha fe, mucha fuerza. Así que usted esté atento, sobre todo si está pasando alguna dificultad, algún problema. El Dios de lo imposible estará obrando durante todo este tiempo. El Dios invisible hará que las cosas sean visibles, ¿ya? El Dios invisible hará que las cosas sean visibles. Así que estaremos hablando de esta serie que hemos titulado El Dios de lo Imposible. ¿Y quién es ese Dios?
el Dios nuestro, por supuesto que nuestro. Amén. Así que esperamos, ¿no es cierto?, ver la gloria del Señor. Y hoy día yo quiero hablar en términos generales de lo que ha hecho Dios a través de su palabra en algunos casos. Y le he puesto por título: el Dios en el que creemos hace posible lo imposible. El Dios en que creemos hace posible lo imposible. Amén. Y para ello vamos a estar abriendo nuestra Biblia en el libro de Lucas, en el capítulo 1, versículo 37. Es un texto muy pequeñito, pero que tiene mucha bendición. Amén. Dice así la palabra del Señor. Lucas capítulo 1, versículo 37. Porque no hay nada imposible para Dios. Mire que es cortito el texto. Porque nada es imposible para Dios. Y la palabra nada es absoluta, que sea nada, nada. Donde el único lugar donde Dios no puede obrar es en aquellos corazones que no le honran. Ejemplo, cuando Jesús volvió a su casa, a su ciudad, ¿no es cierto?, que era Belén. Ahí fue donde nació, pero después estuvo en Galilea. Dice que él volvió a su lugar donde él había nacido, aquella ciudad. Y dice que la gente no lo honró, porque toda la gente que lo conocía como el hijo de José. Pero él no volvió a Galilea, ¿no es cierto?, o a Belén como el hijo de José, sino que volvió como el hijo de Dios, después de haber sido tentado por 40 días, después de haber estado en el desierto, tentado por el diablo durante 40 días, después de haber sido bautizado por el Espíritu Santo en el Jordán, por Juan el Bautista. Entonces, él volvió como hijo de Dios. Entonces, cuando volvió a su ciudad natal, dice que la gente le empezó a decir: pero este no es Jesús. Este no es el Jesús del hijo del carpintero, el hijo de José, el hijo de María. Y lo empezaron a denostar. ¿Por qué? Porque lo conocían. ¿Me entiende? Entonces, en aquel lugar no tuvo la honra el Señor Jesucristo que él se merecía. Entonces dice que en aquella ciudad donde él había nacido, él no pudo hacer ningún milagro, ninguno. ¿Por qué? Porque la gente no creía, porque lo denostó y también porque lo miró como un simple hombre cuando él era el Hijo de Dios. El Dios, ¿no es cierto?, que hace posible los imposibles. Permiso, me voy a colocar mis ojitos por acá. Entonces, el Dios que hace, ¿no es cierto?, lo posible, lo imposible, Él lo hace posible. Este es el Dios que nosotros hemos creído, el Dios de lo imposible. El Dios de lo imposible. A lo largo de las Escrituras descubrimos que siempre Él ha obrado de forma sobrenatural. Si usted lee la Biblia siempre nos está hablando de las cosas sobrenaturales que el Señor ha hecho. No me voy a referir a ninguna de ellas, porque durante todos estos domingos que vendrán estaremos hablando puntualmente de una de esas cosas sobrenaturales que el Señor hizo. La ciencia no ha podido explicar de ninguna manera todas estas cosas imposibles que Dios hizo, aunque han tratado, ¿no es cierto?, pero nunca lo han podido explicarlo. Él hace posible lo que humanamente es imposible, porque hay cosas que humanamente para usted y para mí no podemos hacerlas, pero Dios sí las hace posible. Cuando creemos en Él es necesario, ¿no es cierto?, prepararnos para superar o para romper nuestros esquemas, porque muchas veces Dios no obra
en lo imposible a nuestro favor, porque muchas veces estamos muy estructurados como personas, tenemos muchos paradigmas, muchas estructuras, ¿no es cierto?, que nos impiden creer que Dios haga lo imposible. Romper los paradigmas, como dije, y dar un nuevo paso a los milagros que Dios hace en este tiempo, hizo en su palabra, porque un milagro rompe la lógica. La lógica es que cuando una persona muere, no pueda revivir. Eso lo dice la lógica, la ciencia médica. Pero cuando tú crees en un Dios de lo imposible, como el Señor el que nosotros tenemos, Dios sí puede resucitar muertos. Y ya, como dije, a medida que vamos avanzando en la semana, vamos a ir descubriendo muchas cosas de este Dios, que a lo mejor que estamos en la iglesia, pero siempre de alguna manera estamos dudando. El evangelio o el cristianismo o un discípulo se tiene que caracterizar por dos cosas. Primeramente, por creer. Y segundo, es hacer lo que él cree. Todo el cristianismo se basa en estos dos principios. Primero, en creer en Dios. Ese es lo primero. Y segundo, hacer lo que él cree o lo que la palabra de Dios dice. Entonces, la palabra de Dios nos habla que Dios nos puede darnos todas esas cosas imposibles. Nosotros creemos en la Biblia, pero muchas veces no vivimos lo que ella dice. Y para qué estamos con cosas, a veces también dudamos de lo que Dios promete en su palabra. Por eso la palabra dice en Lucas 1:37, que lo que es imposible para nosotros, para Dios es posible. Y eso tiene que quedarse grabado en tu corazón. Cuando tú ves que hay cosas que son imposibles para ti, porque hay cosas que sí podemos solucionar. Hay cosas que sí podemos hacer. Como yo explicaba una vez, cuando un hombre fue a una iglesia, estaba en la iglesia, dijo: pastor, ¿sabe qué? No tengo para comprar pan hoy día o para tomar once en mi casa. Entonces el pastor se puso a orar por él para que Dios le proveyera. Pero hay cosas que sí podemos solucionar, porque si alguien me dice a mí: pastor, no tengo para tomar once, yo voy, saco mi billetera, me meto la mano al bolsillo y digo: toma, hermano, ve y compra. ¿Me entiende? Porque hay cosas que sí podemos solucionar en nosotros. Pero hay algunos que son tan espirituales que molestan a Dios por pequeñas cosas, en las cuales uno puede solucionarlas. Entonces, para Dios no hay nada imposible. Lo primero que tenemos que entender, Dios nos llama a creerle en todo tiempo, aún en los momentos de los imposibles. Cuando Dios nos llamó, como número uno, Dios nos llamó a creerle. No, mire, hay una gran diferencia en creer en Dios y creerle a Dios. Y esa es la diferencia, ¿no? Hay gente que cree en Dios. A usted, cualquier persona que no conoce a Cristo, usted le va a preguntar: ¿usted cree en Dios? Y él le va a decir: sí, yo creo en Dios. La gran diferencia es si le creemos a Dios. Y esa es la diferencia entre la gente que cree en Dios y la gente que le creemos a Dios. Y cuando yo digo que le creemos a Dios, tenemos que creer aún en los imposibles, en las cosas que van mucho más allá de nuestra fuerza, de nuestra capacidad como seres humanos y aún como cristianos. Entonces, eso es muy importante. Dios nos llama a creerle en todo tiempo. Número 2, porque debemos de recordar, Él es nuestro Dios en el cual hemos creído, y Él es un Dios vivo. Si nosotros, como número 2, debemos de entender que Él es nuestro Dios en el quien hemos creído, ¿no es cierto? Porque Él es un Dios vivo. Como dice Génesis capítulo 21 del 14 al 20, ¿no es cierto? Ahí vamos a leerlo porque me parece muy interesante, ¿no es cierto? ¿No es cierto lo que dice en el libro de Génesis, en el capítulo
21, ya del 14 al 20. Del 14 al 20. Entonces Abraham se levantó muy de mañana, tomó pan y un odre y agua y dio a Agar, ¿no es cierto?, poniéndole sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió y salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Y le faltó el agua, el odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, ¿ya? Y se fue y se sentó al frente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando mi muchacho muera. Cuando ella se sentó al frente del muchacho, alzó la voz y lloró, y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído tu voz y la voz del muchacho. Levántate, alza al muchacho, sosténlo en tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua y fue y se llenó el odre de agua y le dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco y habitó en el desierto de Parán. Su madre le tomó por mujer de la tierra de Egipto. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque recuerde usted que Abraham tuvo 2 hijos y la promesa que Dios le había hecho a Abraham era sobre su hijo, en este caso sobre Isaac, no sobre Ismael. Entonces Dios le dice a Agar, que era su concubina, que se fuera de la casa, le dio un odre de agua, algunos alimentos y la despachó de su casa o donde él estaba en su tienda. Y dice que la mujer empezó a vagar por el desierto, se le acabó el agua y estaban a punto de morir. Y dice que ella puso a su hijo bajo un arbusto y ella se retiró unos 20 metros, 30 metros de él, porque ella no quería ver morir al muchacho. Y ella empezó a llorar y escuchó el clamor y el hijo empezó a clamar. Y dice la Biblia que Dios se le apareció. Y Dios le dijo, no temas, porque la prognosis en el desierto era que ella y el muchacho murieran. Pero nosotros hemos creído en un Dios de lo imposible. Y dice que se le apareció Dios. Y dice que abrió Dios del medio del desierto una fuente de agua fresca. Dice que ella tomó el odre y lo llenó de agua. Y dice que le dio al muchacho. Y Dios le dice, no te preocupes, no vas a morir. Yo haré del muchacho una nación grande. Entonces vemos cómo Dios hace milagros. Porque Él es nuestro Dios de lo imposible. El Dios de los milagros es el Dios en que tú y yo creemos. Y Él no cambia. Él no cambia. La Biblia dice que Él es el mismo de ayer, el de hoy y por los siglos, que es el mismo Dios que hizo milagros en la antigüedad, los puede hacer hoy y los va a hacer mañana. Por eso decimos que Él nunca cambia. Dios prometió a Abraham un hijo cuando parecía que era imposible que él fuera padre. Eso aparece en Génesis capítulo 18, cuando Dios le promete un hijo a Abraham, cuando él tenía 80 años y su esposa 70. Entonces, ¿cómo puede ser que un hombre a los 80 años y una mujer de 70 años puedan tener un hijo? Cuando la mujer pasa por un periodo fértil, pero llega en una etapa de su edad donde ya ella no puede procrear, ¿no es cierto? Pero sin embargo, Dios le promete un hijo a Abraham, ¿no es cierto? Abraham y Sara eran de edad muy, muy avanzada, según lo que dice Génesis 18:11. Eran de edad muy, muy avanzada. Pero en el versículo 18, 14, Dios le dice, ¿habrá algo imposible para Dios? ¿Habrá algo imposible para Dios? Nada es imposible para Dios.
nada, no importa lo que tú estés viviendo, no importa lo que te diga la gente, no importa lo que diga el médico, no importa lo que tú estés pasando. Para Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible. No hay nada imposible o difícil para Dios. No hay nada, hermano. Por eso esta serie se llama, ¿no es cierto?, Conociendo al Dios de lo imposible. En estos tiempos vamos a conocer a nuestro Dios, porque hay muchos que no conocen a Dios. Porque Dios es mucho más que lo que tú crees y lo que yo creo. Dios es mucho más que eso. Y en este tiempo vamos a ver cómo el Dios de lo imposible va a obrar en favor de tu vida. Solamente tienes que creer. Más que creer, tú tienes que creerle a Dios que lo que Él dice en su palabra, Él lo hará. Si Dios lo dice y yo lo creo, Dios lo hará. Repita conmigo esto, por favor. Si Dios lo dice y yo lo creo, Dios lo hará. ¿Me entiende? Dios lo va a hacer porque Dios lo ha dicho. Ahora, como punto número 2, decimos, si caminamos de la mano de Dios, los milagros van a ocurrir. Si caminamos de la mano de Dios, los milagros van a ocurrir. Mire, veamos lo que dice el libro de Éxodo, en el capítulo 14, del versículo 13. Dice, Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firme y ve la salvación de Jehová, que hará hoy, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más, para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Tranquilos. Mire lo que dice en el versículo 14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Jehová peleará por nosotros. Eso le dijo Moisés al pueblo de Israel cuando estaban saliendo de la tierra de Egipto y estaban viendo que venían los egipcios para matarlo. Y él, tomando fe, ¿no es cierto?, aún en medio de sus flaquezas, dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. No importa lo que estés viviendo, Jehová peleará por nosotros. Y nosotros estaremos tranquilos. ¿Sabe lo que significa estar tranquilo? Nosotros, porque Jehová peleará por nosotros y nosotros no tendremos que hacer nada. Eso significa estar tranquilo, no hacer nada. ¿Me entiende? Es no hacer nada, porque Jehová peleará por ti, porque nuestro Dios está a nuestro lado como poderoso gigante. Y nosotros, frente a las dificultades, Él peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos, tranquilos, sin hacer nada, porque Dios peleará por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Jehová peleará por nosotros. Dios nos llama a nosotros a avanzar en victoria en medio de las dificultades. Dios nos llama a avanzar. Nos llama a caminar a pesar de las adversidades. ¿Me entiende? Porque eso es la fe. Es creer en lo que no se ve. Es tener la certeza, la seguridad que Dios hará el milagro. ¿Me entiende? Porque escuche, nuestro pastor César a nosotros nos ha enseñado que para que suceda el milagro tiene que haber 4 cosas. Primero tiene que estar la promesa. Y las promesas las tenemos en la palabra. Todas las promesas están en la palabra. Pueden ser diferentes textos que Dios te haya dado, pero hoy en la palabra está la promesa. ¿Me entiende?
Segundo, para que esté el milagro, tenemos que visualizar el milagro. Quiere decir que yo tengo que ver el milagro ya hecho, tengo que visualizarlo. Primero, la promesa. Segundo, tengo que visualizar. Tercero, tengo que confesar todos los días el milagro. Todos los días decir gracias Señor porque el milagro ya está hecho. Gracias Señor porque tú lo hiciste. Eso es confesar. Y cuarto, tenemos que perseverar. Porque hay mucha gente que cree en Dios, pero le cuesta perseverar. Como que quiere que el milagro, ¿no es cierto?, suceda inmediatamente. No. Recuerde, 4 pasos para ver el milagro. Primeramente la promesa, lo tenemos en la palabra. Están las promesas. Segundo, tenemos que visualizar, ver el milagro ya realizado a través de la fe en Jesús. Número 3. Tenemos que confesar el pecado como ya realizado. Por eso la Biblia dice, amados hermanos, que por la llaga de Jesús ya fuimos sanados. No que vamos a hacer, que a lo mejor quizá no. La Biblia dice que ya fuimos sanados. Y número 4, tenemos que perseverar. Esos son los 4 pasos para ver el milagro. Pero también para ver el milagro debemos estar firmes. No movernos. Si hemos creído que Dios lo va a hacer, tenemos que estar firmes. Tenemos que echar fuera también el temor. Porque a veces nos asustamos por los diagnósticos de los médicos cuando estamos enfrentando una situación difícil. Cuando el médico me dijo a mí, usted tiene cáncer, wow, yo casi me derribo emocionalmente, pero estuve firme. No mostré un signo de debilidad, pero no porque estaba confiando en mi fuerza, porque inmediatamente yo dije, Dios, tú harás el milagro. No sé cómo lo harás. Yo le dije, tenemos que estar firmes, no tengo que temer, no tengo que tener miedo, porque el miedo paraliza. El miedo no nos deja avanzar, no nos deja creer. Y yo estuve un poco en ese instante paralizado por la noticia, pero dije, yo cobré fuerzas. Y yo dije, debo de esperar en Dios, que Dios va a obrar en favor mío. No sé cómo, pero yo sé que Dios va a obrar. Yo sé que Dios va a obrar. Y yo recuerdo que aquella noche yo derramé unas lágrimas en mi cama ahí, solo ahí, que nadie sintiera nada. Yo lloré. Y después, al otro día, teníamos reunión de oración en la iglesia, la hacíamos el día viernes, no recuerdo si era viernes o martes. Y yo llamo a un grupo de líderes míos de la iglesia y les digo, hermano, quiero darle esta noticia, pero para que oren por mí. Me han diagnosticado un cáncer. Y cuando los hermanos escucharon esa noticia, empezaron a llorar. Y yo le dije, yo les estoy contando esto no para que lloren. Yo estoy contándoles esto para que oren por mí. Porque necesito en este tiempo su oración. Necesito en este tiempo su oración. No tenemos que tener miedo. Debemos de esperar que Dios va a obrar en favor nuestro. Porque estamos creyendo en un Dios de lo imposible. El Dios de lo imposible es el Dios en que nosotros hemos creído, amados hermanos. Debemos de esperar que Dios obre. No esperar obrar en nuestra propia fuerza, porque en lo imposible, el único que puede obrar es el Dios que hace las cosas posibles. El Dios invisible hace las cosas posibles. Amados hermanos, si permitimos que Dios obre en lo imposible, en nuestro problema, Dios peleará nuestras batallas. Dios peleará nuestras batallas. Si permanecemos firmes, si permanecemos en la fe, parados en la roca, aunque venga la tormenta, nuestra casa no se caerá.
que no se caiga tu fe, que no disminuya tu fe. Tenemos que pelear la batalla hasta donde podamos, pero cuando las cosas son imposibles, tenemos que dejar que Dios obre. Lo único que tenemos que hacer nosotros es estar firmes, sin temor, mientras Dios pelea nuestras batallas. Porque hay batallas que solamente Dios las puede pelear por nosotros. Y nosotros solamente tenemos que mantenernos en fe y también sin temor y estando firmes sobre la roca que es Cristo el Señor. Dios transformará las circunstancias adversas a nuestro favor. Dios, usted tiene que confiar que Dios transformará las circunstancias, las situaciones que tú estás viviendo. Él las tornará a nuestro favor. Dios hará que las cosas se transformen de algo negativo en algo positivo. Por eso la Biblia nos habla en el libro de Romanos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. Escuche eso. Todas las cosas nos ayudan a bien a los que aman al Señor. No importa lo que tú estás pasando. Si tú amas al Señor, eso que tú estás viviendo te va a ayudar a bien. Porque muchas veces usted también tiene que entender que hay situaciones que son difíciles para nosotros, pero que Dios las permite para que usted y yo podamos crecer en la fe. ¿Usted cree que yo, todo lo que he estado viviendo durante el año 2021, no me hizo crecer en la fe? Claro que me hizo crecer en la fe. Mi fe ya no es la misma. No estoy diciendo que aumentó 1000%, no, pero creció mi fe. Hoy día confío más que ayer en el Señor. Porque yo he visto su mano. He visto su mano cuando a través de las personas que Dios coloca para ayudarme. En todo este tiempo de radioterapia que yo tuve 26 sesiones, yo veía cómo la gente del hospital, ¿no es cierto?, me trataban diferente. Yo veía la diferencia entre los que no conocen a Dios y yo que conozco al Señor. Porque Dios torna todas las cosas diferentes. Amados hermanos, todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor, a los que conforme su propósito son llamados. Entonces todas las cosas se transforman para bien. Número 3. Dios no tiene límites para manifestarse a favor de nosotros. Dios no tiene límites. Dios no tiene límites para manifestar su amor hacia nosotros. Dios no tiene límites para manifestarse en favor nuestro. Las circunstancias muchas veces son adversas. Tenemos el caso de Josué. Cuando él recibe el mando de Moisés, él cruza el río y Dios le da a Josué la misión de tomar la tierra prometida. ¿No es cierto? De tomar la tierra prometida. Pero la tierra que Dios le había dado, habían gigantes. En una tierra donde estaba el Heveo, el Eteo, el Jebuseo, había mucha gente que tenían que derrotar para tomar la tierra prometida que fluía leche y miel. Las circunstancias eran adversas para los israelitas, porque los que estaban ahí habitando aquella tierra no la iban a entregar fácilmente, porque ellos también querían destruirlos a los israelitas, porque ellos pensaban que eran los invasores. Pero no eran los invasores, porque el dueño de la tierra, eso es lo que me da mucha risa a mí, el dueño de la tierra es Dios. Él es el que hizo la tierra, ¿no es cierto? Y él le había dado la promesa al pueblo de Israel que tomaran esa parte. Él le había entregado esa parte al pueblo de Israel como su tierra prometida. Así que los invasores no eran los israelitas, sino que los otros pueblos, porque el dueño de la tierra le había entregado esa tierra a ellos.
Dios reclama, ¿no es cierto? Dios reclama de sus hijos que no tengamos temor, porque escúcheme, el temor, como dije, paraliza. En este caso, tenían que ir los israelitas a conquistar la tierra, pero estaban los enemigos, que también eran enemigos poderosos, porque en esa tierra también habían gigantes. Entonces, lo primero que viene cuando te dicen a ti anda a conquistar esta tierra es ver a un hombre de 3 metros y tú pequeño. Por eso cuando Moisés manda a reconocer la tierra prometida a 11 espías, a 12 espías, 10 de ellos dijeron, oye sí, la tierra es buena, pero es peligroso porque nosotros parecíamos langosta al lado de aquellos hombres. Entonces imagínate tú enfrentarte a ese tipo de personas para reclamar la tierra que Dios te había dado. Por eso es importante que no tenemos que tener temor. Porque la intervención sobrenatural de Dios rompe toda lógica. Escucha lo que te estoy diciendo. La intervención sobrenatural de Dios nos lleva a romper toda lógica y leyes científicas, físicas y humanas. Porque la fe rompe tu lógica. 2 más 2 es 4, dice la matemática más simple. Pero la matemática de Dios es diferente porque 2 más 2 para Dios es 5. Y cuando la lógica de Dios te dice que 2 más 2 es 5, tú dices, no, porque 2 más 2 es 4, pastor. Humanamente es 4, pero en lo sobrenatural de Dios 2 más 2 es 5, entonces tienes que romper tu lógica. Lo que Dios te promete no tiene que pasar por tu escáner que está aquí en tu mente, no tiene que pasar por tu lógica, porque lo que Dios promete está fuera de tu lógica. Está fuera de lo que da tu mente, tu pensamiento, o lo que dicta tus pensamientos. ¿Cómo puede ser que de 5 panes, pastor, y 2 peces coman 5,000 personas? Eso no cabe en ninguna mente, ni científica, ni humana, ni el hombre más sabio ni inteligente de esta tierra puede entender que 5 panes y 2 peces puedan comer 5,000 personas. Y eso fue lo que hizo Jesús. Dijo, cuando lo seguía la gente, le dijo, denle de comer a la gente. Y los discípulos dijeron, Señor, no tenemos nada, solamente 5 panes y 2 peces. Pero ¿qué es lo que hizo Jesús? Bendijo esos panes y esos peces. Y cuando está la bendición de Dios en los alimentos, en una vida, en una casa, en una ciudad, en un país, todo es sobrenatural. Y la lógica se rompió porque comieron 5,000 personas y contaban solamente los hombres. No contaron ni las mujeres ni los niños. Y dice que después recogieron 12 canastas de lo que había sobrado. Comieron como 8,000 personas y aún sobró. Dime, ¿en qué lógica cabe eso? Y cuando tú lo dices, amén, yo lo creo, pero cuando te toca vivir algo, ahí es como que vuelve nuestra lógica. Nuestro Dios, Él interviene en nuestros problemas de forma sobrenatural. Sobrenatural. Rompe nuestra lógica. Las leyes científicas, físicas y humanas, Dios las rompe. Si Dios nos insta a hacer algo, tenemos que hacerlo a través de la fe. Y es necesario dar pasos firmes. Si Dios nos llama a hacer algo, tenemos que hacerlo dando pasos de fe y dando pasos firmes. Porque ese es nuestro Dios. Pastor, pero ese Dios, ¿dónde está? Está en la Biblia, hermano. Hay que leer la Biblia para conocer a Dios. Porque hay algunos que no conocen a Dios por causa de que no leen nunca la Biblia.
Ahí están sus maravillas, ahí están sus proezas, ahí están los milagros. Ahí están las maravillas de Dios. Y cuando tú las lees, digo, wow, ese es mi Dios. Él no cambia. Como dije en un principio, Dios es el mismo, el de ayer, el de hoy, por los siglos de los siglos. Ya vamos a estar con mi esposa durante muchas semanas explicando milagro por milagro. Y usted va a ver cómo Dios obró en cada uno de ellos. Y escúcheme, la mayoría o generalmente todos los milagros, Dios los hizo a través de hombres comunes como usted y yo. Dios no busca hombres especiales. ¿Sabe qué busca Dios? Solamente busca hombres que le crean. Que le crean. Que le crean. Y eso es lo que hace falta en las iglesias. Gente que le crea a Dios. Dios, si Dios nos cinta a hacer algo, tenemos que movernos a través de la fe y dar pasos firmes hasta tener o conseguir lo que Dios nos prometió. Porque nuestro Dios es el Dios de los imposibles. El invisible hace las cosas visibles. El nacimiento del Señor Jesucristo es una muestra del mover sobrenatural de Dios, como dice Lucas capítulo 1. El nacimiento de Jesús es sobrenatural. Porque para que haya vida en el vientre de una mujer se necesita un esperma y un óvulo. Cuando esos dos se juntan, se produce la vida, se produce el hijo, se produce la gestación del bebé. Pero la Biblia dice que María, cuando se le aparece el ángel, le dice que ella era favorecida de Dios. Y Dios le dice, tú vas a tener un hijo. Y ella dice, pero ¿cómo voy a tener un hijo si yo nunca he conocido a un hombre? Y el ángel le dice, no te preocupes porque la sombra del Omnipotente te cubrirá. Y así fue. Por eso Jesús, en él no había pecado, porque no fue engendrado por hombre ni por mujer. Fue puesto por Dios en el vientre de María. Eso es sobrenatural. Todo lo que Dios hace es sobrenatural. Sobrenatural. Para el que cree, todo es posible. Como dice Lucas 1:37. Si tú crees, lo que tú crees será posible. Estamos hablando del Dios de lo imposible. Si le permitimos a nuestro amado Dios obrar en nuestras vidas de manera sobrenatural, su poder es ilimitado. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Solamente permitir que nuestro Dios, que es sobrenatural, se mueva a través de nuestra vida, porque el poder de Dios es ilimitado. No tiene límites. No tiene límites el poder de Dios. Es esencial que comencemos a movernos en la dimensión de lo sobrenatural. En este tiempo es esencial movernos en lo sobrenatural. Porque si tú y yo nos movemos en lo sobrenatural, si nosotros, tú y yo, permitimos que este Dios poderoso se mueva sobrenaturalmente sobre nuestra vida, los que están en casa creerán. La gente de nuestro barrio creerá. ¿Por qué? Porque verá lo sobrenatural de Dios manifestándose a través de nosotros. Manifestándose a través de nosotros. No permitamos que las circunstancias difíciles que estamos atravesando nos coloquen un obstáculo. No permitamos que las circunstancias difíciles que estamos viviendo los coloquen una barrera, una pared, para que no podamos avanzar. Porque recuerdo que nuestro Dios es sobrenatural. Nosotros no tenemos que permitir que esas barreras vengan. Y esas barreras muchas veces están en nuestra mente, en nuestra lógica.
¿Cómo poder pensar? ¿Cómo poder creer si no estamos rompiendo las barreras, las paredes, los estigmas que tenemos en nuestra mente? Los cristianos, los verdaderos hijos de Dios, tenemos que creer en este Dios sobrenatural. Porque es en nuestra esencia, no solamente creer en Él, sino que tenemos que creerle en Él. Creerle lo que dice su palabra. El Evangelio, dije al principio, consiste en dos cosas: en creer y en hacer lo que creemos. Porque hay muchos que creen y no hacen lo que creen, entonces verdaderamente nunca han conocido a este Dios sobrenatural. Y en esta ocasión y durante muchas semanas vamos a estar descubriendo a través de su palabra cada milagro que Dios hizo en su palabra, para que usted en este año se llene de fe, derribe sus temores, sus miedos, sus paradigmas, derribe su lógica para que pueda ver la mano de Dios de forma sobrenatural. Y que este año 2022 nosotros podamos ir a lo sobrenatural y ver todos los milagros que usted está esperando, ya sean físicos, ya sean de salud, ya sean sentimentales, emocionales, financieros. Dios hará los milagros, porque Dios siempre ha querido hacerlos. El punto es que Dios espera que usted y yo le creamos. Es el Dios que hace posible lo imposible. En Él tenemos que depositar nuestra fe, porque es Él el que nos llevará a otro nivel. Porque nosotros no somos cristianos, no podemos ser cristianos terrenales. Nosotros tenemos que ser cristianos espirituales. Tenemos que creer lo que dice la palabra del Señor a través de su Espíritu Santo. Hay muchos cristianos, entre comillas, que no creen en Dios. Pastor, qué duro lo que está diciendo. Sí, hermano. Hay cristianos o gente que va a la iglesia que no le cree a Dios. Por eso no ven los milagros, ni en sus hijos, ni en sus casas, ni en las emociones, ni en los sentimientos, ni en lo financiero, ni en lo económico. No ven, porque no creen en Dios. No le creen a Dios. Y esos cristianos son los que viven muchas veces murmurando, hablando de otros, porque son tan orgullosos. ¿Sabes lo que pasa con los orgullosos y los soberbios? Que ven los errores de los demás, pero no ven los de ellos. Por eso Dios no obra en sus vidas. Y a esos cristianos les hablo hoy. El Señor le está hablando hoy. Abre tus ojos y lee la palabra para que veas que el Dios que tú sirves es el Dios de lo imposible. El invisible hará las cosas visibles. Empecemos a creer a Dios con todo nuestro corazón. El Dios hace posible los imposibles solamente si depositamos nuestra fe en Él. Él nos llevará a otro nivel. Hay algunos que están al nivel de la tierra, no han avanzado, pero Dios nos quiere llevar a un nivel de lo natural a lo sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque para Dios no hay nada imposible. Padre, en el nombre de Jesús, hoy yo oro por cada uno de mis hermanos que ha escuchado esta palabra. En el nombre de Jesús, tú eres un Dios, Señor, de lo imposible. Te quiero pedir que en el nombre de Jesús, a través de tu Espíritu Santo, tú puedas obrar en las vidas y en los corazones. Te pido que en el nombre de Jesús
rompa la lógica, te lleve la incredulidad, que haya en los corazones de mis hermanos, de aquellos que me están escuchando, que están viviendo momentos difíciles, que están viviendo momentos complicados, que están viviendo momentos, Señor, que muchas veces, Señor, les roba la fe. Cristianos que creen en ti aparentemente, pero están llenos de temor, llenos de miedo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, revélate a sus vidas. En esta mañana, Espíritu Santo, ve sobre sus casas, ve sobre sus vidas donde ellos están y muéstrate tú, Señor, como el Dios todopoderoso, como el Dios de lo posible, que hace lo invisible, visible. Señor, ve sobre sus vidas en el nombre de Jesús, Señor, y rompe toda incredulidad y rompe, Señor, toda lógica que hay en sus mentes y en sus corazones, que no le ha dejado avanzar, que no les ha dejado crecer, que no les ha dejado ver tu gloria, tu poder, tus milagros, Señor de gloria. En el nombre de Jesucristo rompemos todo espíritu del diablo que ha traído, Señor, esta visión incorrecta en muchos de ellos, Señor. En el nombre de Jesús aplicamos la sangre del Cordero inmolado sobre cada uno de ellos para que rompa las maldiciones, para que rompa, Señor, las herencias, Señor, de maldad, las herencias, Señor mío, que traen, Señor, muchas veces enfermedades, Señor, que traen, Señor, problemas económicos, de pobreza, de miseria. En el nombre de Jesucristo, Padre, trae la fe, danos la fe tuya, Señor, para creer en ti, en los milagros, Señor, que tú harás en este tiempo, Señor, porque tu palabra dice que nosotros haremos cosas mayores que las que tú hiciste, Padre, y declaramos que este año 2022 para la conexión cristiana, para la familia, será un año sobrenatural, donde veremos tu mano, donde veremos tu gloria, donde veremos tu Espíritu Santo obrar en poder, Señor, en la vida de las personas. Señor, obrarás en poder, Señor, en cada uno de nosotros, porque tú eres el Dios de lo imposible, Señor, y la comunidad, la conexión cristiana para la familia, Señor, lo verá en este tiempo, Señor, en el mundo, Señor, la gente vivirá aflicción, pero nosotros en ti vamos a tener la seguridad y la bendición, Señor. Gracias. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Ahora, hermano, deposita tu confianza en Dios. Cuéntale tu problema. Derrama tu corazón en esta mañana ante Dios y cuéntale tu problema, lo que tú estás viviendo, lo que tú estás pasando. Ora al Señor y dile al Señor que tú necesitas un milagro. Oh, tú necesitas un milagro. Tenemos la promesa. Tenemos la promesa. Visualiza tu milagro. Visualiza tu milagro, visualiza tu milagro, confiesa tu milagro y también persevera hasta que veas el milagro. Es una realidad en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tu hogar, en tu economía, hasta que veas tu casa o lo que tú estás pidiendo este año. Dios lo hará porque estamos orando y confiando en un Dios de lo imposible. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso. En el nombre de Jesús, mi Señor y Salvador. Amén, amén y amén. ¡Woo! ¡Qué maravilloso! Este año será un año poderoso. Dígale al que está a su lado que el año 2022 será un año poderoso, donde vamos a ver milagros y la gloria del Señor. La vamos a verla porque nuestro Dios es un Dios de lo imposible. Nuestro Dios, que es invisible, hará las cosas visibles. Dios les bendiga. La paz del Señor. Saludos a tu familia. Si vas a salir de vacaciones, avísanos. No para que nos digas dónde vas, sino para tenerte en oración, bajo cobertura, que es lo más importante. Dios te bendiga. Cuídense mucho, ¿no es cierto?, de todo este virus que está ahí, pero trabajando fuerte, ¿no es cierto?, para llevar a la gente a contagiarse.
salga con mascarilla, pero salga sin temor. Salga sin temor, salga sin temor, porque Dios te va a proteger. Pero ponte mascarilla. ¿Ya? Eso es lo más importante. Te amamos, te queremos, saluda a tu familia. Un saludo como siempre de mi esposa y de mi hijo Absalom. Dios te bendiga. Chao, chao. Qué reunión, qué hermosa palabra hemos tenido hoy, qué hermosa reunión. Le agradecemos su presencia. No se olviden, las personas nuevas que han estado por primera vez en nuestra reunión, comunicarse con las personas que le enviaron el link. Y no olvide también comunicarse con su líder para conectarse a las células dentro de la semana. Agradecemos al Señor por este tiempo. Muchas bendiciones. Que tengan una excelente tarde, que el Señor nos bendiga. Aunque no pueda ver, yo creeré en tu propósito caminar.